Hola, mi nombre es Luz Aleida Muñetón Quirós, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. En estos momentos estamos en el componente práctico del área de manejo de recursos naturales y energéticos. Eh, el componente práctico virtual lo realizamos con el CEAT de Medellín, en la Universidad de Antioquia, con el Laboratorio Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares, IEM, acerca de un reactor de digestión anaerobia, UASA. Bueno, este es nuestro diagrama de proceso de flujo bioquímico del reactor de digestión anaeróbica con el cual está trabajando el grupo anteriormente mencionado. Entonces acá lo primero que tenemos es una materia prima, que es una biomasa compuesta por gallinasa, por porcinasa y por bobinasa. Cabe destacar que dentro del componente práctico nos explicaron fue el tema con la materia prima de gallinasa. Entonces a esto se le añade agua, donde se inicia pues el proceso bioquímico mediante el reactor de digestión anaerobia. Entonces empieza nuestra parte 1, que es la digestión anaerobia por medio de la biomasa creada. Entonces la hidrólisis se hace mediante la biomasa gallinasa más agua, que sería el sustrato, donde se hace la alimentación al reactor de forma ascendente con sustrato por bombeo. Luego pasa el llenado al reactor UASB, donde pasa a un inóculo. El inóculo es creado o formado por los lodos de San Fernando que salen de la planta de la petara. Luego pasa a una interacción inóculo-sustrato, acidogénesis, que es donde se produce la acidogénesis, la acetagénesis y la metanogénesis. Entonces, esto es lo que se forma cuando interacciona nuestra biomasa y el inóculo que ya se tiene, que son bacterias que ya están realizando todo el proceso para biodegradación y descomposición. Ahí es donde vamos a obtener la digestión anaerobia, donde por un lado va a salir gas y por el otro lado vamos a obtener un líquido. Entonces ya ahí pasaríamos a la parte 2, que es donde hay separación de esa fase gaseosa. Entonces se recolecta el biogás en unas tulas que son específicas para eso, y la otra parte, bueno, se almacena pues este biogás y pasa a una caracterización de análisis del biogás. Ya esto lo hacen con todo el personal químico, y lo que hacen ellos es quemar este biogás porque todavía no está aprobado para ser utilizado. Pasaríamos a la parte 3, que es la separación de la fase líquida, donde se hace la recolección del biogás. Por una parte, las pequeñas trazas que quedan, se tienen unos puntos de muestreo donde se está mirando qué está sucediendo con la clase de líquido que está saliendo y qué tanta cantidad de compuestos tiene. Estos tienen unos puntos de muestreo. Después pasa toda esta parte de líquida, pasa a un punto que es la recolección, que es en el lecho de lodos, donde termina la degradación en camas de lodos. Entonces ellos lo que hacen es secarlo, donde se tiene también una pequeña cantidad de gas en el agua que quedó. Entonces lo que hace es eliminarlo a la atmósfera. La recolección del efluente. Luego este efluente es almacenado, se trata, entonces pasa a un secado, y ese secado ya lo utilizan una parte, la parte que es más líquida, para fertilizantes o para abono. Y cuando ya está en la parte más sólida, entonces ya se procesa para elaborar abonos orgánicos y echarlos directamente al suelo. Bueno, y ya este sería todo el proceso que tiene el reactor anaerobio. El plano de las entradas y las salidas es prácticamente lo mismo como las cámaras donde podemos encontrarlos. Entonces empezamos acá, donde se va a tener la gallinasa, el agua para formar la hidrólisis, la bomba que va a hacer que pase todo el proceso de hidrólisis a nuestro reactor anaerobio. En la parte del inóculo, donde hay lodos de San Fernando, es donde está la interacción de toda esta sustancia que ya tenemos con al reactor, con estas bacterias que ya están vivas y ya saben todo lo que deben de hacer para hacer la biodegradación.
Acá es donde vamos a tener por una parte el biogás que se formó en nuestro reactor y la parte líquida que nos pasa a nuestros lechos de lodos. Luego está el efluente, que es lo que se almacena, donde podemos obtener toda la parte más líquida para tenerlo como fertilizantes, y de acá se saca el bioabono que se puede aplicar directamente a los suelos. La matriz de evaluación de impactos ambientales que nuestro grupo pudo encontrar fueron los siguientes. Entonces, primero vamos a identificar, está el medio físico, biológicos y socioeconómicos. El componente en la parte física encontramos suelos, clima, atmósfera y agua. Entonces, los impactos identificados en los suelos fue recuperación de nutrientes con abonos orgánicos. Entonces, ahí tenemos un aprovechamiento de bioabonos. Reducción de contaminación al suelo por estiércoles. Podemos encontrar que hay una parte de digestión anaerobia donde se encuentran los lechos de los lodos. En la parte climática encontramos el aprovechamiento de gases de efecto invernadero como combustibles o fuentes de calor, que es la generación del biogás. En la atmósfera hay reducción de emisiones de gases a la atmósfera, o sea, por el biogás, porque él se quema después de realizar todo este proceso. Hay generación de olores, entonces en la parte de hidrólisis, en la digestión anaerobia, formación del biogás y por el efluente. Generación de ruidos, lo podemos encontrar en la hidrólisis, en la generación del biogás y en el aprovechamiento del abono. En la parte de agua encontramos la reducción de cargas contaminantes por estiércoles. Hay digestión anaerobia, ahí está dentro de la parte de lechos desecados, hay un aprovechamiento de un abono. En la parte biológica está la flora, donde hay reducción de contaminación de ecosistemas, que lo podemos encontrar en la digestión anaerobia. Y la fauna está el desplazamiento de especies por aprovechamientos a gran escala. Entonces, y en la parte socioeconómica podemos encontrar en la parte de población que hay un aprovechamiento energético cuando se aprovecha el biogás. De ahí generación de empleo, porque se puede dar dentro de todas las fases para hacer el biodigestor. Hay reducción de costos de insumos para cultivos, pues al tener un aprovechamiento de estos abonos y los fertilizantes. En el territorio hay optimización de recursos, lo encontramos en la digestión anaerobia, en el biogás, por tener biogás, y en el aprovechamiento de los abonos. Reducción de espacios de disposición de ruidos, está en la digestión anaerobia y en el aprovechamiento de abonos. La economía, encontramos el aprovechamiento económico a través de la generación de energía, donde es el tema de biogás. La cultura, que es la apropiación de procesos alternativos de energía, pues entonces ahí se estaría motivando o incentivando a las personas para que creen su propio gas para el autoconsumo. Propuesta de mejoramiento u optimización. Entonces encontramos estos componentes impactados en cada proceso. Entonces tenemos que en la atmósfera hay un impacto negativo, pero que se genera un abono. Tenemos en nuestra parte del territorio, está la parte positiva, estaría el territorio, la población, el agua y el suelo, que nos va a crear igual el bioabono. Dentro de la parte del efluente tenemos una parte negativa y el otro positivo. El negativo se encuentra en la atmósfera y lo positivo en la población por inculcar todas estas iniciativas. En los lechos de lodos vamos a encontrar toda una parte positiva, porque vamos a encontrar metida a la población más cercana, los suelos que se van a mejorar muchísimo más, la calidad de agua, porque se va a disminuir la carga contaminante. Dentro de la parte del biogás o generación del biogás encontramos una parte positiva y otra negativa, que va a ir una parte para la atmósfera, y en la parte positiva también va a haber algo positivo en cuanto a la atmósfera, porque no va a ser el biogás, el CO2 que se genera directamente a la atmósfera, sino que hay una parte que entra dentro de la recuperación. Va a haber cultura, economía, territorio, población y clima. En la parte positiva del reactor vamos a tener mayor economía, territorio, flora, población, agua y suelo.
Y dentro de la parte de hidrólisis tenemos la parte negativa por la atmósfera y el positivo que sería en la población. Todas estas son las propuestas de mejoramiento donde se puede contar o llegar a tener un certificado ICA acerca de la fertilización de líquidos sólidos con el fin de comercializar pues estos subproductos en caso de que nos salgan con muy buenas características para poder dar uso de ellas. También se puede certificar competencias del personal para la operación y mantenimiento del sistema, pues esto es muy importante porque si hay alguien o si hay personas donde se haga la propuesta en universidades para que muchas personas se puedan capacitar y puedan llegar a ser profesionales en cuanto a estos temas de aprovechamiento y generación de biogás. Y hay una clasificación taxonómica del inóculo, que sería la parte de estudios que ha hecho la Universidad de Antioquia en cuanto a los lodos que salen de la planta de San Fernando. Y este sería nuestro registro fotográfico donde quiero mostrar como el proceso que nos fueron enseñando. Primero la parte de hidrólisis, el reactor, la parte donde se almacena el biogás, donde pasa toda la parte líquida del reactor. Acá es donde se hace el almacenamiento para ya llevarse y poderse secar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo lo que nos enseñaron a nosotros en esta práctica donde nos dieron unas bases muy buenas, muy fortalecidas para nosotros como futuros ingenieros poder tratar de implementar estas actividades en algún lugar que lleguemos a trabajar y generar nuevas propuestas o más cambios para ayudar a conservar el medio ambiente. Muchas gracias.